Lo que estás a punto de ver podría cambiar tu forma de ver la vida. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte al canal. Pocas personas tienen un recuerdo tan nítido de un solo día como Rafael Mendoza lo tiene de aquella noche de martes en Madrid. Eran exactamente las 20:30 cuando cruzó la entrada de vidrio polarizado del Prado Dorado, el restaurante que él mismo había fundado años atrás y que con el tiempo se convirtió en el templo gastronómico de la élite española. La luz siempre era tenue, el ambiente silencioso, y los clientes hablaban como si siempre estuvieran en una reunión de negocios, incluso mientras comían foie gras con sus hijos adolescentes. Rafael había vuelto esa noche más por costumbre que por placer. Desde la muerte de su hija, Isabel, exactamente 3 meses antes, el gusto por las cosas parecía haberse apagado. El vino ya no calentaba. La comida sabía a cartón, y aún rodeado de gente, solo escuchaba el silencio. Ese silencio que queda después de que alguien que uno ama se va. Pero fue justamente en ese silencio ensordecedor cuando algo inesperado ocurrió. La puerta principal se abrió con un crujido seco, como desafiando la contención del lugar, y ahí, parada bajo la luz del hall, estaba una chica. No tendría más de 19 años, con ojos hundidos y vivos al mismo tiempo, vestida con ropa que contaba su historia antes incluso de que dijera una palabra. Los pantalones estaban rotos en las rodillas, el abrigo tenía manchas de lo que parecía barro, y el cabello recogido al azar delataba días sin baño. Los zapatos, bueno, uno ya ni tenía suela, y aún así, incluso en ese estado, no pedía, no lloraba, no temblaba. Solo miraba hacia adentro del restaurante con una firmeza que no coincidía con la imagen de alguien que probablemente no comía desde hacía días. Rafael aún no lo sabía, pero ese fue el momento exacto en que todo empezaría a cambiar. No solo para ella, también para él. La reacción en el salón fue inmediata, como si el aire hubiera cambiado de temperatura. Un señor interrumpió la risa discreta que le daba un socio a su lado. Una mujer soltó discretamente el cubierto sobre el plato, intentando disimular su incomodidad. Era el tipo de lugar donde hasta el cruce de miradas tenía etiqueta. Así que la presencia de alguien como Carmen, sucia, frágil, hambrienta, era un desequilibrio casi ofensivo. El maître, Miguel, un hombre de postura impecable y acento refinado, se acercó con rapidez, mirando los lados como si la vergüenza fuera algo visible que debía barrer. «Señorita, este es un restaurante privado», dijo con firmeza, ya señalando la salida. Carmen, sin embargo, no vaciló. Con voz clara, pero sin arrogancia, respondió: «No vengo a pedir limosna, quiero trabajar. Puedo lavar platos, solo necesito un plato de comida». Aquello cortó el ambiente como un cuchillo. Un silencio real, casi pesado. Ni los cubiertos hacían ruido ya. Rafael observaba todo a pocos metros, aún parado junto a la barra, con la copa de vino suspendida en el aire, olvidada en su mano. No sabía por qué, pero la imagen de esa chica, la forma en que se mantenía firme ante el rechazo, lo atrapó de una manera extraña. Era como si algo se abriera dentro de él, un recuerdo quizás, o un dolor familiar. Carmen no tenía nada, ni brillo, ni apellido, ni protección, pero tenía esa firmeza que él conocía bien, la que veía en Isabel cada vez que su hija hablaba de sus planes, sus proyectos sociales, su deseo de hacer una diferencia en el mundo. Y ahora allí, frente a él, una joven de la misma edad de su hija, sosteniendo su dignidad como si fuera lo único que aún le quedaba. Fue entonces cuando se acercó. Finalmente, lento, discreto, con los ojos fijos en ella, y antes de que Miguel dijera algo más, Rafael preguntó: «¿Cómo te llamas?». Carmen tardó un segundo en responder, no porque no quisiera, sino porque parecía sorprendida por el tono de la pregunta. Había respeto allí, algo raro para alguien que camina invisible por las calles. «Carmen Jiménez», dijo, manteniendo la mirada firme, pero sin desafiar. Rafael asintió dentemente. Miguel, aún incómodo con toda la escena, intentó intervenir de nuevo, diciendo que el restaurante no funcionaba así, que las reglas eran claras, que su presencia generaba incomodidad, pero Rafael, sin apartar los ojos de Carmen, simplemente levantó la mano en un gesto que no admitía discusión. «¿Qué sabes hacer?», preguntó, como si estuviera conduciendo una entrevista formal. Carmen respondió sin rodeos. Sabía lavar, cocinar, servir mesas, había trabajado en bares pequeños, hasta que la vida se torció.
Rafael dio un paso más, le tendió la mano y dijo con calma: «Soy Rafael Mendoza. Este restaurante es mío, y estoy considerando tu propuesta de trabajo». El rostro de Carmen se quedó sin color por un instante. Tragó saliva, miró alrededor como si quisiera desaparecer por haber osado tanto sin saber con quién hablaba. «Señor Mendoza, lo siento, no tenía idea», empezó a decir, pero Rafael la interrumpió con un leve gesto de cabeza. «Eso no importa. Lo que importa es lo que veniste a buscar y tuviste el coraje de pedirlo con dignidad». Luego se giró hacia Miguel, que ahora parecía confundido entre el protocolo y la sorpresa, y ordenó: «Prepara una mesa para ella, tráele el menú completo. Y mañana, a las 8 de la mañana, empieza su periodo de prueba». La orden fue recibida con miradas de asombro en todo el salón, pero Rafael no se interesó por las reacciones. Mientras Carmen se sentaba, visiblemente emocionada y sin saber aún dónde poner las manos, él volvió a su mesa. Por primera vez en meses, sintió algo diferente en el pecho, algo que no era solo dolor. Carmen comió despacio, con el hambre controlada por pura fuerza de voluntad. Era como si tuviera miedo de parecer ingrata si devoraba el plato. Cada bocado venía acompañado de una respiración más profunda, como si todo su cuerpo necesitara tiempo para creer que eso era real. Alrededor, algunos clientes aún murmuraban, molestos por el espectáculo, pero otros simplemente observaban en silencio. Miguel, cumpliendo la orden, mantuvo el profesionalismo, aunque su mirada delataba incomodidad. Rafael, por su parte, permaneció en su mesa, pero sin poder concentrarse en la comida. La observaba desde lejos, como quien intenta entender por qué el universo eligió ese momento, a esa chica, para tocar algo que él creía muerto por dentro. La forma en que sostenía los cubiertos, como si fueran prestados. Cómo miraba discretamente alrededor, aprendiendo el entorno. Todo eso era más que gratitud. Era esperanza naciendo de nuevo, y él sabía cuánto eso dolía y sanaba al mismo tiempo. Al final de la comida, Carmen se levantó, y aunque su rostro seguía enrojecido por la vergüenza y la emoción, se acercó a Rafael para agradecerle. No dijo mucho, solo un «gracias», que parecía contener meses de silencio y rechazo. Él simplemente asintió con una leve sonrisa y respondió: «Te espero mañana». Eso fue suficiente. Carmen salió con pasos firmes, como quien aún no entiende todo lo que ha pasado. Pero ya sabe que no puede desperdiciar esa oportunidad. Rafael se quedó ahí, sentado, por algunos minutos después de que todos se fueron. Pidió otra copa de vino, pero no la bebió. Se quedó solo mirando el líquido rojo, sintiendo por primera vez en meses algo parecido al alivio. Aquella noche, se fue a dormir temprano, y curiosamente, sin necesidad de pastillas. Carmen llegó al restaurante al día siguiente antes incluso de que saliera el sol. Eran las 7:45 cuando Miguel la vio parada frente a la puerta lateral, con una mochila vieja al hombro y el cabello recogido de forma simple, pero limpia. Los ojos, que el día anterior cargaban una mezcla de cansancio y resistencia, ahora tenían algo nuevo. Una especie de urgencia tranquila, como si supiera exactamente lo que debía hacer. Con los 20 euros que Rafael le dio discretamente al final de la noche, había logrado pasar la noche en un albergue de Cáritas, ducharse, lavar su ropa y comer algo ligero por la mañana. No era mucho, pero era suficiente para comenzar. Cuando Miguel abrió la puerta, ella solo dijo: «Buenos días, vengo a trabajar». Él la miró de arriba abajo, evaluando en silencio, y respondió con un leve movimiento de cabeza: «Entonces, entra». A partir de ahí, Carmen supo que el juicio sería diario y que tendría que demostrar minuto a minuto que merecía estar ahí. La mañana fue un vendaval de información. El funcionamiento interno del Prado Dorado era una orquesta precisa y exigente, ingredientes caros, clientes exigentes, estándares que no toleraban errores. Carmen escuchaba con atención, tomaba notas en una libreta vieja que sacó de su mochila y repetía los nombres de los vinos en voz baja, intentando memorizar pronunciaciones que nunca había oído antes. Cuando no entendía algo, preguntaba sin vergüenza, y cuando se equivocaba, corregía sin quejarse.
Rafael llegó más tarde, como de costumbre, y observó a distancia. La vio ofrecer ayuda para cargar cajas en la cocina, aunque no fuera su función. La vio limpiar el suelo del área del café sin que nadie se lo pidiera. Y vio, sobre todo, el respeto silencioso que iba ganando. A la hora del almuerzo, mientras todos comían en el comedor del personal, Carmen se quedó de pie, estudiando el menú y releyendo su cuaderno. Rafael se acercó y preguntó, con sencillez: ¿por qué te estás esforzando tanto? La respuesta vino sin rodeos: porque ayer usted me vio, y eso vale más que cualquier caridad. La parte de la noche era la más desafiante. Los clientes que venían a cenar eran aún más exigentes que los del almuerzo. Algunos ya eran caras conocidas para Carmen, de la televisión o de portadas de revistas. La tensión en el salón era constante, pero ella se mantuvo enfocada. Miguel, aunque todavía escéptico, comenzó a darle instrucciones más específicas, como si poco a poco aceptara que realmente estaba ahí para quedarse. La primera gran prueba llegó cuando dos empresarios extranjeros, americanos por lo que parecía, llegaron sin reserva y exigieron atención inmediata. Carmen, asignada a último momento para atenderlos, respiró hondo, organizó su libreta y fue a la mesa. Todo iba bien, hasta que al servir un vino tinto, la botella resbaló ligeramente de su mano y algunas gotas cayeron sobre el mantel blanco. Un desliz pequeño pero peligroso a ese nivel de exigencia. Hubo un segundo de silencio. En lugar de desesperarse, los miró a los ojos y dijo con firmeza y una sonrisa discreta: «Disculpen, voy a cambiar este mantel ahora mismo y asegurarme de que tengan la mejor atención posible». Esa reacción fue exactamente lo que cambió todo. La calma, la postura, la forma en que no se encogió ni se justificó demasiado. Rafael vio la escena desde lejos y algo dentro de él se movió de nuevo. Era como ver a Isabel enfrentando sus propios errores, sin drama, pero con responsabilidad. Carmen volvió a la mesa con el mantel nuevo en segundos, pidió disculpas otra vez y continuó el servicio con aún más atención. Al final, los dos hombres elogiaron la atención. Rafael, que no era de grandes demostraciones, llamó a Miguel discretamente y dijo sin rodeos: «Desde hoy, es empleada fija y vivirá en el apartamento de arriba hasta que encuentre algo propio». Cuando Miguel le comunicó eso a Carmen al final del turno, ella se quedó inmóvil por unos segundos. ¿Pero por qué?», preguntó, casi en un susurro. Y Miguel, repitiendo las palabras de Rafael, respondió: «Porque todos merecen una segunda oportunidad, y tú te la estás ganando». Cuando Carmen entró al pequeño apartamento encima del restaurante esa noche, tardó un tiempo en encender la luz. Se quedó allí parada, en la oscuridad, sintiendo el olor a limpieza y madera vieja, escuchando el silencio que, por primera vez en meses, no parecía hostil. En la esquina de la sala vio una cama hecha, una toalla doblada encima y una nota simple dejada por alguien del equipo: «Bienvenida». Fue entonces cuando se sentó en el suelo y lloró, no de tristeza, sino de alivio. Lloró por el hambre que pasó, por las noches durmiendo en bancos, por el miedo constante, pero sobre todo lloró por algo nuevo, la posibilidad real de comenzar de nuevo. Sabía que eso no era el fin de la lucha. Sabía que el prejuicio, la exigencia y los desafíos seguirían, pero por primera vez no estaba sola. Alguien la había mirado y había visto valor. Y eso, más que el techo o el plato de comida o el salario, era lo que más la sanaba. Esa misma noche, Rafael caminaba solo por el restaurante vacío. Las luces ya estaban apagadas, los camareros se habían ido y todo estaba en silencio. Pasó por la mesa donde Carmen había cenado la noche anterior, donde todo había comenzado. Se sentó allí, solo, y se quedó un rato mirando la nada. Pensó en Isabel. Pensó en cuánto la extrañaba. Pero curiosamente, el dolor de esa noche venía acompañado de una especie de paz. Aún sentía la ausencia, sí, pero había algo nuevo, una chispa, una sensación de que tal vez la vida aún podía tener sentido. Carmen no era su hija, pero quizás en ese gesto impulsivo de ofrecer una oportunidad, había encontrado una forma de mantener viva una parte de Isabel. Una forma de seguir siendo padre, aunque fuera de otra manera. Y eso, en esa noche silenciosa, fue suficiente para hacerlo sonreír, de una manera leve, casi olvidada. Cuando Carmen entró al pequeño apartamento encima del restaurante esa noche,
Tardó un tiempo en encender la luz. Se quedó allí parada, en la oscuridad, sintiendo el olor a limpieza y madera vieja, escuchando el silencio que, por primera vez en meses, no parecía hostil. En la esquina de la sala vio una cama hecha, una toalla doblada encima y una nota simple dejada por alguien del equipo. Bienvenida. Fue entonces cuando se sentó en el suelo y lloró. No de tristeza, sino de alivio. Lloró por el hambre que pasó, por las noches durmiendo en bancos, por el miedo constante. Pero sobre todo lloró por algo nuevo, la posibilidad real de comenzar de nuevo. Sabía que eso no era el fin de la lucha. Sabía que el prejuicio, la exigencia y los desafíos seguirían.